Protagonista de una de las noticias del día, el ministro de Justicia, el doctor Alfonso Gómez Méndez, y la pedagogía, porque hay que hacer pedagogía de las nuevas normas del Código Penitenciario. Se ha hablado mucho en las últimas horas de la excarcelación de algunos presos. Ha insistido el ministro en que no saldrán ni violadores, ni asesinos, ni presos peligrosos, pero nos dice el ministro, es muchísimo más lo que trae la norma, pero muchísimo más, es un cambio que trae transformaciones importantes y bueno, vamos a pasar revista por ellas rápidamente a esta hora. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Yolanda y todos los integrantes de la mesa, muchas gracias por esta invitación que para mí trae cierta nostalgia de cuando venía aquí en condiciones mucho menos angustiantes. ¿Está angustiado? No, ministro. No se angustie. Me parece muy angustiado. Como analista aquí en RCN hace ya varios años que madrugaba, pero bueno, me gusta mucho volver aquí a RCN. Ministro, si usted tuviera que subrayar un elemento fundamental de la reforma, ¿cuál sería? Para usted, ¿qué es lo clave de la reforma, lo trascendental realmente? Bueno, pero yo quisiera, Yolanda, muy rápidamente hacer como una introducción al tema, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque el tema del hacinamiento no se concreta solamente en lo que estamos viendo hoy. El tema del hacinamiento hay que mirarlo desde el punto de vista de la ausencia de una política criminal del Estado. Es decir, que nos ha faltado seriedad para determinar cuáles son realmente las conductas que requieren el tratamiento último, que es el tratamiento penal, y dentro de estas cuáles son las que merecen cárcel, y cuáles son también en últimas, qué es lo que busca el derecho penal, es proteger a la sociedad de determinados comportamientos, y si la manera de protegerlo es en esa forma. Y la discusión sobre la detención preventiva. ¿Qué es lo que pasa? La Constitución Nacional establece el principio general de que toda persona se presume inocente. Si lo aplicáramos plenamente, nadie debería estar en detención preventiva, sino ya una vez fuera condenado. Lamentablemente, pues eso no es posible en un país como Colombia. Pero sí se ha abusado demasiado de la detención preventiva, que es a lo que busca, a lo que apunta en parte este tema del código. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Yo leía y distribuimos a los medios ayer también parte del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora tan de moda, que del 30 de diciembre del 2013, es un informe que se llama La detención preventiva en las Américas, y muestra el caso de Colombia como uno de los más significativos, porque más del 30 o casi el 35% está en situación preventiva. Y mire lo que dice. ¿Y esto frente a qué en los otros países? Frente a la detención preventiva en la mayoría de los otros países. Dice, la detención preventiva es utilizada para forzar a los procesados a que colaboren, aceptando cargos o aportando pruebas en contra de otros sospechosos, para la cual los fiscales imputan y solicitan la prisión preventiva aun cuando no tengan suficiente evidencia, es decir, que utilizan la detención como herramienta de investigación. No quiero aburrirlos con los demás párrafos que son muy dicientes, inclusive demostrando cómo a partir de la implantación del sistema acusatorio que se le vendió al país con la idea de que iba a haber primero más celeridad, cosa que no es cierto. Segundo, que iba a haber menos detenidos preventivamente y más condenados, pero cómo a partir de eso se ha aumentado. Les doy una cifra. Cuando yo salí de la Fiscalía había 50.000 detenidos. Hoy hay 120.000 detenidos. Por cuenta de esas dificultades que se presentan en la detención preventiva, por ejemplo, hoy me contaba la doctora Adriana Guillén, la directora de la Agencia para la Defensa del Estado, hay demandas contra la Fiscalía, no digo contra la actual Fiscalía, para que eso quede claro, sí. Por 20 millones de pesos, 20 billones, perdón, billones de pesos, la mayor parte de ellos por situaciones de personas que han estado en detención preventiva y que luego no terminan siendo condenadas. Ese es más o menos, dijéramos, el contexto. Entonces, ¿qué es lo que busca la filosofía general del Código Penitenciario? Que, por cierto, fue presentado
y por mi antecesora, la doctora Rudestela, ella lo hizo aprobar en la comisión primera y en la plenaria de la Cámara de Representantes, y a mí me tocó ya como ministro el trámite final. defenderlo, el trámite final en la plenaria, en la comisión primera y en la plenaria del Senado. La filosofía general es la siguiente: es que la detención preventiva, primero mejorar todo el tema de las cárceles, pero que la detención preventiva se concentre para aquellos delitos verdaderamente graves, es decir, que afecten seriamente las condiciones de convivencia. Por eso no es cierto lo que se ha dicho en algunos titulares de medios, que es que vamos a escarcelar ampones, que es que vamos a escarcelar guerrilleros, que es que vamos a escarcelar paramilitares, que es que vamos a escarcelar Bacrín, que es que vamos a escarcelar violadores. Nada de eso es cierto. El debate que tiene que dar el país, y con eso termino esta primera parte, Yolanda, es si quiere que todas las conductas terminen en cárcel. Bueno, eso es un debate. Yo creo que no, pero podría ser que el país llegue a esa conclusión, pero entonces que se diga. Por ejemplo, y cito un caso que yo creo que nos ubica, es el caso de la inasistencia alimentaria, ¿no? Esta mañana voy a decir en un medio, entonces ahora las pobres madres cuyo papá irresponsable no cumple la cuota, se van a quedar sin protección porque no hay cárcel. La pregunta es, ¿la cárcel al padre irresponsable es la solución? No. Una persona, ¿a quién están metiendo en la cárcel por eso? ¿Ustedes creen que meten a la cárcel al ejecutivo de una empresa que no cumple su función, su obligación alimentaria? No, porque a él tienen que embargarle. La cárcel termina siendo para el desalario, para quien no tiene cómo pagar. Entonces, la solución es llevar la cárcel al modelo como hay hoy. Eso es la solución. ¿Qué va a pasar con la reforma, con ese caso puntual? Porque evidentemente ese es uno de los asuntos pues que ha generado preocupación. ¿Qué va a pasar van a con tener un delito proceso, como ese? Claro, tiene el proceso penal, pero no necesariamente van a la cárcel. Hay otro tipo de sanciones. ¿Cuál sería la sanción en ese caso? Inclusive la persona puede llegar a un proceso y ser condenada. Y por ejemplo, si es condenada por inasistencia alimentaria, no puede ser elegido parlamentario, por ejemplo. Y además se le pueden embargar los bienes si lo tiene. Yo citaba un ejemplo que lamentablemente se da en Colombia, que es un padre irresponsable que tiene hijos con varias mujeres. Entonces, si tiene hijos con 4 mujeres, le cumple a 3 y le incumple a una. Entonces, la que le incumple lo denuncia, lo llevan a la cárcel, termina incumpliéndole las 4. Entonces, ¿sí? Mire, hace muchos años, yo fui juez penal hace mucho tiempo en Colombia, aquí era delito irse de la casa, lo que llamaban el abandono de hogar, hasta 1980. Yo mandé a la cárcel como juez a hombres porque se iban de la casa y a mujeres porque se iban de la casa, en la Modelo y en el Buen Pastor. Yo me pregunto, ¿eso garantizaba la unidad familiar? Así como digo ahorita, vamos a tener mejores padres si los tenemos en la cárcel. Sí. Eso no es así, es a ese tipo de delitos. Me encontré hace poco que estuve en el Buen Pastor, una señora que estaba ahí presa porque se llevó, no sé, unas bolsas de leche de un supermercado. Los hurtos, para que también los colombianos tengan claro, y aprovecho esta oportunidad de RCN, los hurtos con violencia, todos los hurtos con violencia quedan en la cárcel. O sea, el atracador que saca el puñal. Claro, pues desde luego. El atracador que saca el puñal se va a quedar en la cárcel. Desde luego. Pero el que roba el caldo Maggi o la botella de leche la puede ahora, compensar. ¿qué es lo que pasa? Que entonces el hacinamiento se genera en parte con este tipo de situaciones, pero voy aún más allá. Tenemos 35% de detención preventiva. Si no tuviéramos detención preventiva, no habría hacinamiento. ¿Qué va? Le iba a preguntar, ¿ustedes tienen cálculos exactamente de sí, claro. el porcentaje de gente que está en la cárcel que a la luz de este nuevo código no debería estar? Sí, hemos calculado entre 7 y 9 mil más o menos, Sí. Ahora, pero vuelvo y le repito, esto no es la única, el código penitenciario apunta a muchas otras cosas. Claro.
Pero ministro, mire, hay un tema también que preocupa mucho, el de las detenciones domiciliarias. ¿Eso cómo va a quedar? ¿La casa por cárcel, para hacérselo más fácil a los colombianos? La detención domiciliaria se flexibiliza. ¿Por qué? Porque para penas que inferiores a 8 años puede haber detención domiciliaria en todos estos casos de subrogados. Se excluyen, ya he dicho, los delitos graves, pero también se excluyen los reincidentes. Es decir, así se trata de un delito menor. Si hay reincidencia. Si hay reincidencia, no tiene derecho a estos pero beneficios. Ministro, últimamente hemos visto casos de jueces que le dan detención domiciliaria a gente delinquiendo. vinculada a las Bancrin. Claro. No, gente aquí tiene que haber re mala. Y el director del INPED se ha comprometido a eso, al control. Hemos comprometido a la policía que nos ayude también para el control de la detención domiciliaria, y va a haber unos aparatos electrónicos también de control. Ministro, ¿en qué medida la detención preventiva, el exceso de detenciones preventivas se debe también al exceso de discrecionalidad de los jueces o de los fiscales? Esa es una buena pregunta, María Elvira. Uno de los aspectos del código es quitarle ese elemento subjetivo al juez. Es decir, que si se dan las condiciones objetivas, el juez deba conceder el subrogado. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahora dicen, no, es que esta persona es peligrosa para la sociedad, sin señalar elementos objetivos. Cito algunos casos recientes. Una persona dice, no, es que no le podemos dejar en libertad. ¿Por qué? Porque ha sido funcionario público, y entonces, si está en la calle, puede manipular pruebas porque ha dejado gente adentro. Entonces, eso es desconocer la tecnología. Si de manipular las pruebas lo pueden hacer hoy desde un computador en la cárcel. Pero además es desconocer el alma de los burócratas. No es sino que alguien se salga de un puesto para que no le vuelvan a pasar al teléfono. Entonces, pensar que quien estuvo antes va a reinar ayer, eso es absolutamente, para citar un caso casi que anecdótico. Rodrigo Pardo, para el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, que nos acompaña aquí en cabina. Estamos hablando de las novedades que trae el Código Penitenciario, que son muchas, y estamos tratando de hacer un poco de pedagogía con algunas de ellas. Ministro, a veces la dificultad de la política pública y de tomar decisiones en el gobierno radica en que se quieren lograr objetivos que no siempre se pueden alcanzar simultáneamente, y a veces hay que escoger unos y dejar otros de lado. En este caso, por ejemplo, se está pensando en la sobrepoblación carcelaria, que es un problema muy grave, pero ¿cómo hacer al mismo tiempo para desincentivar las conductas que hasta ahora han tenido cárcel y que eventualmente ahora podrían ser excarcelables? ¿Qué mecanismos alternativos habría, digamos, para desincentivar este tipo de conductas? Sí, Rodrigo, precisamente uno de los aspectos del código es fortalecer el Consejo de Política Criminal. El Consejo de Política Criminal es la entidad rectora de la política criminal en Colombia, que lamentablemente no se convoca. Yo como ministro lo estoy convocando mensualmente, del cual hacen parte el fiscal, el procurador general, el defensor del pueblo, el presidente de la Corte, el presidente de la Sala Penal de la Corte, el presidente de la Sala Administrativa. Acabamos de incluir a la ministra o al ministro de Educación Nacional en el Consejo de Política Criminal, que es el que debe definir lo que usted señala. Cómo hacer compatibles la necesidad de una sociedad para combatir el crimen, pero además y el respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana, etcétera, pero además cuáles son ese tipo de comportamientos que se deben excluir. Porque, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Que la legislación va siendo incoherente, es decir, va siendo impulsiva, y entonces un día aumentamos las penas, otro día las reducimos, y además porque siempre creemos que basta con que se aumenten las penas, casi que el único recurso es crear delitos y aumentar penas. Y les voy a dar un ejemplo: el secuestro. Aquí aumentamos exponencialmente las penas contra el secuestro. El secuestro en Colombia ha disminuido, pero no por el tema de las penas, por el tema de prevención, por el tema de la acción de la policía, por la eficacia de los gaulas. Todo lo que ocurrió aquí con el negro Antonio en Cundinamarca, no es porque le fueran a poner 60 años, por lo que se disminuyó sensiblemente el secuestro. Eso es, y eso es lo que se debe plantear. Por eso en el Código establecemos que todo proyecto de ley que tenga que ver con creación de delitos, modificación de procedimientos o aumento de penas, pase por un concepto previo de este Consejo de Política Criminal. Profesor Restrepo.
Ministro, yo le escuché que todos los actos de hurto con violencia van a estar penados con cárcel. ¿Esto quiere decir que estamos diseñando una política criminal que busca reducir la violencia? No, dijéramos, pues reducir la violencia es un objetivo válido del Estado en todas las condiciones, Siempre. sino que siempre en muchos delitos, particularmente en estos contra el patrimonio, es delito grave el hurto, pero es más grave si se utiliza la violencia para cometerlo. Siempre en muchos delitos, cuando no hace parte de la estructura del tipo, perdóneme ese tecnicismo jurídico penal, el uso de la violencia es una circunstancia de agravación Por punible. ejemplo, Violentos a la cárcel, por ejemplo. Sí, la diferencia, ministro, no sé si se puede entender de esa manera, entre el raponazo y el atraco, es decir, el tipo que pasa y jala el bolso de la señora, o el tipo que saca Claro. un arma Una y cosa amenaza a la señora. claro, Es distinto, una cosa ¿no? es el cosquilleo, como dicen, del Ajá. celular, ¿no? Se lo Para sacan sacar del el bolsillo. celular, y otra cosa es colocarle un cuchillo, Deme el celular. deme el celular. El que pone el cuchillo va para la Va cárcel. para la cárcel. El que logró escabullirse y sacarlo sin que se dé cuenta, de pronto es escarcelable. Muy excepcionalmente. Pero pudiera ser. Pudiera ser. Bueno, ministro, nos dice usted que hay más cosas en el código y yo quisiera preguntarle concretamente por las audiencias virtuales, porque también se ha hablado de la posibilidad de evitar ese traslado de los presos que ha Claro. representado además un riesgo de fuga, pero además un costo altísimo para la justicia. ¿Cómo se van a hacer? ¿Van a participar en la audiencia desde las cárceles o qué Sí, es lo la que va a idea pasar? es crear audiencias virtuales, digamos desde las cárceles, para evitar los traslados. En lo posible, habrá unos Las casos fugas. en que no se pueda. Obviamente este código supone mucha implementación, supone mucha plata, ya esto yo se lo he dicho al presidente de la República. No se trata simplemente de dejar un código escrito. Para eso necesitamos plata para crear las salas de audiencias en las cárceles. O sea, eso no se tiene todavía como recurso. No, los recursos están previstos y es implementarlos. Luego, por ejemplo, el aumento de jueces de ejecución de penas. Tenemos que hacer también una revisión sobre qué está pasando con los jueces de ejecución de penas. ¿En qué medida? En que la idea es que en los grandes centros de reclusión haya un juez de ejecución de penas permanentes. Y donde de eso no sea posible, que haya unas visitas permanentes de los jueces de ejecución de penas. Pero también hay temas que apuntan a la resocialización. Por ejemplo, el trabajo remunerado y el trabajo formal con seguridad social al interior de las cárceles. Va a haber una reglamentación con el Ministerio de Trabajo en esa materia. O sea, van a poder tener los presos seguridad social, van Seguridad a poder social. cotizar. Cotizar seguridad sobre social. todo me Porque parece es que- un punto importante es la resocialización mediante el trabajo, es decir, que tratar por lo menos de que las cárceles sean escuelas de crímenes y más bien convertirlas en centros donde la gente pueda ser productiva y tener algunos rendimientos. Claro, es que la idea es que quien vaya a la cárcel pueda resocializarse, porque de lo contrario, pues eso sí que va a ser importante ahorita en el proceso de paz, Ujú. que es necesario tener el concepto de resocialización, de que una persona que está en la cárcel puede regenerarse, pero no se puede regenerar en los centros actuales. Entonces, para mí sigue siendo una vergüenza como ministro de Justicia la situación actual de las cárceles en el tema de salud, que para mí es muy importante. Por eso vamos a sacar, dijéramos, la intermediación de la salud en las cárceles mediante la creación de un fondo especial, mediante la posibilidad de que el año rural se pueda hacer en las cárceles para los médicos y para los paramédicos, que ¿Eso haya será a partir cárceles de cuándo, diferenciadas. ministro? ¿Eso será a Ya partir de comenzamos cuándo? Porque es una alternativa para los muchachos que están estudiando, que encuentran otro tanto los escenario para médicos poder como los hacerlo, abogados. como los abogados que puedan estar en las cárceles haciendo su año de Entonces, mire, servicio rural. son como 25 puntos. Lamentablemente, los medios han hecho énfasis en el tema de las excarcelaciones, que era necesario, desde luego, porque eso a la gente le preocupa. Yo espero que con estas explicaciones los colombianos queden tranquilos. Pero no es solamente eso, es tal vez yo diría por primera vez, es como una política macro, es como una política integral para el tratamiento del problema penitenciario. José Manuel Acevedo. Ministro, un tema también muy sensible es el del bloqueo de la señal de celulares de las cárceles. Se habían intentado tutelas por parte de los vecinos de las cárceles. Sabemos que también algunas de las empresas de telefonía celular no estaban cooperando suficientemente con el Estado. ¿Sobre este punto hay algo en el Código Penitenciario y Sí. su reforma?
Sí, el Ministerio de las TIC tiene que decir por ley a los operadores que colaboren con el IMPEC para la instalación de estos mecanismos electrónicos, pero también las nuevas cárceles que se construyan, que también está previsto, deben tener ya las condiciones para que se pueda hacer de manera selectiva, porque ¿qué es lo que ha pasado hoy? Que uno se bloquea el celular, por ejemplo, en la cárcel Modelo, pero la cárcel Modelo está metida en un barrio populoso, entonces bloquea también los celulares de los demás, y claro, la gente comienza a quejarse. En la cárcel de Picaleña, en Ibagué, desde donde muchas veces se cometen extorsiones. Entonces, pero claro, la cárcel de Picaleña, cuando está un poco en las afueras de Ibagué, pero eso ya está rodeado, es más, dicen que en algunos casos hay personas que llevan allá gente a vivir para que después pongan tutelas, pero ese punto, José Manuel, está previsto. Ministro, María está Elvira. prevista la construcción de cárceles diferentes, pero está contemplado, ¿se acuerda la colonia de Acacías, que eran cárceles donde la gente trabajaba en el campo con tantas necesidades que hay, y ahora con miras al posconflicto, pues habrá algunos que tendrán que ir a la cárcel, posibilidades de que realmente en las áreas rurales las cárceles sean productivas? Claro, qué bien que ponga el ejemplo de la cárcel de Acacías. Yo conocí la Sembraban cárcel de cacao, Acacías. yo también. Yo conocí la cárcel de Acacías siendo estudiante. Mi profesor de Derecho Penitenciario era el mayor Bernardo Echeverriosa, que fue muchos años director de cárcel. Nos llevó a todos sus alumnos, yo tenía la intensificación de Derecho Penitenciario. Y quedaba en las afueras, nosotros quedamos muy descrestados porque realmente una colonia penal agrícola. Hoy en día, ¿qué pasa? La cárcel de Acacías se está acercando al pueblo, entonces hoy tenemos un plan que a mediano plazo, no, ya lo estamos haciendo, que es la construcción de unos pabellones con los ingenieros militares al interior de las propias cárceles para aumentar los cupos. ¿Qué problema tenemos? Que la gente no quiere. Entonces tenemos el problema que Acacías no nos permite, el municipio de Acacías no nos permite. El mismo problema tenemos en Yopal, que estamos tratando de crear nuevos cupos, no nos permiten. La Universidad Nacional... Pero un momentico, pero tienen ¿cómo se llama? ¿Los municipios tienen posibilidad de bloquear políticas nacionales? Pues dijéramos que ahora con el código hay una norma en ese sentido, de que la prioridad para eso, pero los municipios se están oponiendo, a veces las comunidades se están oponiendo, pero vamos a hacer pabellones al interior de los que ellos existan, porque hay normas, como decía, a corto plazo, que no están en el código, desde luego no era necesario, hay normas a corto plazo que ya no están funcionando, unas a mediano y otras a largo plazo, pero si ustedes miran todo el código, es una política integral. Por ejemplo, la creación de la carrera penitenciaria de verdad, aumentar el nivel de la guardia penitenciaria, establecer controles más directos, vigilar más el cumplimiento de las normas o de trabajo y estudio que dan lugar a reducción de penas, cárceles diferenciadas para madres lactantes. A mí me sorprendió mucho el año pasado que estuve en el Buen Pastor, una señora con un niñito de 8 días, o sea, y en esas condiciones. Recién nacidito. ¿Ya? Le voy a pedir un favor al ministro, que le veo ahí esa hojita que tiene usted, está buenísima, dice 25 puntos claves para entender el código penitenciario. Aquí se la voy a dejar para si que la usted pueda no la leer deja, en el curso del día. No, para Dummies y para ponerla en la página de internet, para que le digamos a la gente que pueda ingresar, están los 25 puntos claves, que es fundamental. Pero pues la última pregunta para el ministro Martínez Rodrigo, que lo quiere sacar un poquito del tema, tiene que ver también con el asunto, pero no me salvaba. No se salva, ministro. No, ministro, es que en los últimos días, a raíz de la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la gente todos los días se despierta con una noticia contradictoria de fallos judiciales que hoy favorecen al alcalde, mañana van en contra de él. ¿No le preocupa a usted como ministro de Justicia que se esté generando una especie de galimatías, que la gente esté muy confundida, que nadie sepa quién tiene la última palabra y que en últimas se termine desprestigiando el sistema de justicia? Más aún. Sí, María Elvira. Más aún. Que se Desprestigio más aún. Sí. Es que acuérdese que lo que revelan las encuestas es que nunca antes en la historia de Colombia el sistema judicial había estado en niveles tan altos de desprestigio como el Congreso.
Bueno, mire, el Ministerio de Justicia que se restableció se llama Ministerio de Justicia y del Derecho. Correcto. Una de las cosas que me propongo hacer es precisamente involucrarme en todo lo que llamamos la cultura legalidad de un lado, pero de otro lado también tocar el ordenamiento jurídico. ¿En qué sentido? Yo creo que nosotros tenemos demasiadas normas, demasiadas leyes, como ustedes lo decían, es un sistema enmarañado. Miren cómo un mecanismo como el de la tutela, en el cual uno tiene que tener mucho cuidado para hacer cualquier crítica, porque entonces dicen que es que uno es enemigo de la tutela, no. Pero la tutela ha terminado totalmente desnaturalizada, utilizándose para lo que no es. Le voy a colocar un ejemplo que tiene que ver con el INPED, por ejemplo. El INPED determina dónde debe ir un detenido, pero entonces en una visita conyugal el detenido consigue una novia y la novia vive en un sitio distinto donde está, entonces después pone una tutela por la integridad familiar y ha habido casos en que le ordenan al INPED mandar al sitio donde vive la novia y el detenido por cuenta de una tutela. Entonces hay que revisar muy bien. ¿Por qué? Yo creo que la Constitución del 91 es muy, digamos, la parte dogmática de la Constitución del 91 es impecable, pero la parte orgánica, es decir, de funcionamiento del Estado, requiere una revisión. Todo ese andamiaje del Poder Judicial, todas esas, un país que tiene, para mí, por ejemplo, como fiscal general, era muy difícil cuando iba al exterior explicar, para comenzar, la diferencia entre fiscal y procurador. Era y casi que imposible que un extranjero lo entienda, pero que además defensor del pueblo, pero que además ministro de Justicia, que además veedores de toda naturaleza. Entonces yo creo que ahí es como simplificar el ordenamiento jurídico. Mire, por ejemplo, el tema de la contratación administrativa. Hemos tenido ¿cuántos estatutos de contratación? De 100, de 200 artículos, y sin embargo por ahí se cuela la corrupción. Hay que tener normas más claras, más sencillas, más poquitas, menos normas y más aplicaciones. Pero el Congreso demostró que no puede reformar la justicia, ministro. Pero, ¿será que se necesita, como han planteado algunos, una mini constituyente? O la reforma, pero para su conveniencia. O una constituyente dedicada al tema de justicia se requerirá, o será que el Congreso sí es capaz, porque es que ha demostrado que no es capaz. Bueno, eso es un ¿Cómo decir. se reforma la justicia? Eso es un decir. Eso no lo hizo, ministro, fue una vergüenza lo que pasó con la reforma en la justicia y le metieron todo tipo de micos y eso pasó de todo y terminaron con un oso de un tamaño monumental. Otros, sí. Bueno, no fueron capaces. ¿Ustedes me permiten en un momento hacer un poquitín de historia? Sí. Mire, para que eso no es tan exacto. La estructura constitucional actual, ustedes la estaban criticando con razón, ¿de acuerdo? ¿Cómo se reforma? Es la pregunta. Por eso, ¿de dónde viene esa estructura constitucional? De la constituyente. Es decir, claro, pero ¿cómo se reforma? Mire lo que pasó con el argumento, mire por qué llegamos a la constituyente. Por ejemplo, es que eso no es tan fácil. ¿Por qué llegamos a la constituyente? A la constituyente no llegamos como la gente cree, o se le ha hecho creer, que para consolidar el proceso de paz con el M-19, Rodrigo le consta, porque eso se hizo en el gobierno de Virgilio Barco, con los instrumentos de la Constitución del 86. A la Constitución se llegó porque se dijo que el Congreso no era capaz de cambiar la Constitución porque era un Congreso corrupto. ¿Y por qué decían que era un Congreso corrupto? Porque se le atravesaron a la reforma Barco del año 88, 89, introduciendo un mico que se llamó entonces, que era un referendo para que la gente se pronunciara sobre sí o no a la extradición. Y entonces, como el Congreso no es convoquemos la constituyente, ¿qué hizo la constituyente? Quitar la extradición de encima a los narcos, que era la bandera por la cual mataban a tanta gente. Pero bueno, eso no es tan absoluto. Ok, concretando, ministro, la reforma a la justicia va por el Congreso. Pues, ¿y se va a hacer este año? Nosotros estamos, ya el presidente lo ha dicho, consultamos pero no consensuamos. La última reforma se ahogó en parte por eso, porque comenzaron la negociación de los consensos. El gobierno probablemente ha presentado un anteproyecto, un proyecto. Vamos a ver si alcanzamos a presentarlo en marzo o si no lo dejamos preparado para el próximo gobierno para presentarlo en julio. Estará contemplada la reforma de la Procuraduría, ¿no? Acotarle las funciones.
Si Dios quiere. Si Dios quiere. No, pues si quiere el gobierno, ministro, que es el que está preparando la reforma, son ustedes los que la preparan. Ministro, muchísimas gracias. Seguimos aquí haciendo pedagogía porque pues toca piano para entender todos los alcances de la reforma al Código Penitenciario y Carcelario. Ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN. Muchas gracias. Y sí les agradecería, de verdad, que en el curso del día repiquen, no las campanas, pero sí que repiquen esos 25 puntos. Muchas gracias. Lo vamos a poner allí y en la página para que la gente que quiera conocer un poco más pues lo pueda hacer en www.rcnradio.com.